la pianista japonesa Nobuko Tsushima amb l'Orquestra Simfònica de Fort Worth dirigits per James Conlon. Atenció perquè aquest jove pianista japonès és cec de naixement. Si busqueu una mica per YouTube veureu, anireu ensopegant coses que realment van posar algun de pell de gallina, perquè són increïbles. L'hem sentit amb aquest concert per a piano d'orquestra número 1 en mi menor, opus 11 de Frédéric Chopin, aprofitant que avui fa 182 anys que aquest pianista i compositor d'origen polonès va interpretar a Varsòvia com a solista aquest concert. Un concert que no és el primer que va compondre, sinó que és el primer que es va publicar. Abans, el primer que va compondre va ser el número 2, que es va publicar amb el número 2. Són moments que dediquem aquí al Només et faltes tu, per recordar, en aquest cas, l'obra de Frédéric Chopin. Catalunya Música. «25 anys». Intensament clàssics. A les tardes de Catalunya Música, només hi faltes tu. Un espai obert on podràs escoltar les obres que ens demanes, però a més podràs proposar, suggerir, comentar, donar a conèixer activitats musicals que es fan a casa nostra o compartir les teves descobertes musicals amb nosaltres. Segueix-nos a través del web, Facebook i Twitter de Catalunya Música. En aquests moments són 3:15 i encara ens queda temps per
un parell de peticions més. La primera ens ha arribat per correu electrònic. Ens l'ha feta en Josep Maria Plantalec des de Girona. Ens diu: des de Girona ciutat faig la petició següent. Una de les peces que als gironins ens arriben al cor és Girona m'enamora. Si possible, m'agradaria escoltar-la en versió simfònica. Hola, buenos días, buenas tardes. Habla Fernando Badía, haciendo una prueba de sonido desde España. En principio está siguiendo esto un poco la programación prevista. Creo que María, no sé si eres tú, María Sánchez, la que vas a hacer la exposición. Si alguien me puede verificar si el sonido funciona correctamente a través del chat, gracias. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, parece que tenemos a la expositora por aquí, vamos a esperar, no hay problema, estamos dentro del tiempo previsto y en las pruebas de sonido. Cualquier comunicación, si me la hacéis por chat, mejor, porque no voy a tener acceso al sonido en unos momentos.
Doncs aquesta era la versió que ens oferia l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, dirigida per Carles Coll, d'aquesta sardana, Girona m'enamora, de Ricard Viladesau. I l'hem sentida des d'un àlbum titulat Sardanes de corda, que... Hola, buenos días, buenas tardes. Habla Fernando desde España. ¿Qué tal, María? Te estamos viendo. El problema es que no veo que hayas configurado el micrófono. Vamos a ver. Fíjate arriba que hay un icono de cámara, que supongo que es el que le has dado para el vídeo, y al lado hay un icono de micrófono. Le tendrías que clicar y hacer las pruebas de sonido que te pida, que hará una configuración del volumen, de la compensación y tal. Sí, ahora parece que sí, María. Perfecto. Ya tienes el micrófono. Hola, ¿qué tal, María? Te estamos escuchando, creo que ya estás en el aire. Perfecto. Si quieres decir alguna frase completa para ver la calidad, por favor. Hola. Hola, María, ¿qué tal? Se escucha bien. Perfecto. Vale, perfecto. Yo a ti también te oigo bien. Es que no tenía configurado bien el audio. Perfecto, pues entonces, ¿me veis bien así o no tengo una cámara demasiado? Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Ya, pero yo te digo que bajes un poco la persiana porque te da mucho el sol y te irá muy bien para la piel, pero a mí me dices igual. Un minuto, ¿vale? Sí. Así mejor, ¿no? Vale, yo te veo bien. Quizá no con tanta claridad, pero se ve perfecto. Es que antes había mucho contraste de mucha luz y muy poca luz. Perfecto. Bueno, pues vamos a esperar un rato que sea un poco la hora. Voy a cerrar tu micrófono mientras tanto y en principio está todo preparado, o sea que no habrá problema. Correcto, yo te daré el rol de presentadora y te encontrarás con los mandos aquí en la ventana de presentación, en la parte central, debajo, tendrás los mandos para avanzar las diapositivas a tu gusto. De acuerdo, pues vamos, yo voy a silenciar un rato. Gracias. Fernando, Sí. tenemos unos 40 minutos, ¿no? Aproximadamente para la exposición, ¿no? A ver, te explico. Hay, los 40 minutos son como referenciales, ¿de acuerdo? Hay un margen por detrás tolerable de unos cuantos minutos, entonces no ha habido ningún problema por el tiempo en ninguna de las conferencias que hemos dado, ¿de acuerdo? O sea que en principio si tú haces toda tu exposición dentro del tiempo y luego pues con la interactuación que haga la gente no hay ningún problema. Si yo notara que hay alguna dificultad, lo avisaría, pero ya sería al final, o sea, no te preocupes por el tiempo. Fenomenal, gracias.
Hola, buenos días, buenas tardes. Les habla Fernando Badía desde Barcelona, España. Estamos dentro del Congreso Virtual Mundial de Learning, en la ronda de ponencias que tiene lugar a lo largo de toda esta semana. Y en este caso concreto les vamos a presentar una ponencia, una conferencia que se titula Iniciativas para el conocimiento abierto en las universidades. El caso del Open Courseware en la UNIA. La expositora es María Sánchez González. Representa la Universidad Internacional de Andalucía y Universidad de Málaga. María Sánchez es doctora en periodismo y docente e investigadora en comunicación en la Universidad de Málaga, actividad que compagina con sus trabajos en la UNIA desde 2009. Forma parte de distintos proyectos de investigación académica
relacionados con estas cuestiones y con el análisis de la web social y el social media. Les voy a recordar que durante la intervención de la ponente es recomendable que no utilicen las líneas de chat para no distraer y que si mientras la ponencia pueden ir pensando sus preguntas, las pueden ir acumulando en el bloc de notas y en el turno de preguntas las podrán lanzar y serán atendidas adecuadamente. La ponencia que nos va a presentar es un proyecto Open Courseware de la Universidad Internacional de Andalucía. Es un programa institucional puesto en marcha a finales del 2007 para la publicación de materiales docentes de asignaturas que se imparten en la misma, siguiendo los criterios establecidos en el Open Courseware Consortium. María Sánchez González, bienvenida, tienes la palabra. Buenos días a todos y a todas. ¿Me escucháis bien, no? Lo primero. Bueno, simplemente pues ya después de la presentación que ha hecho Fernando, efectivamente yo trabajo en la Universidad Internacional de Andalucía y bueno, la intención, ¿no? con nuestra participación en el congreso, pues bueno, era presentaros y compartir nuestra experiencia en torno al proyecto Open Courseware UNIA en el que estamos trabajando, ¿no? Se trata, como comentaba Fernando, de un proyecto cuya finalidad es la publicación de recursos educativos en abierto procedentes de los cursos que forman parte de la oferta educativa de la UNIA. Y bueno, antes de entrar en lo que es contaros un poco el desarrollo del proyecto en sí mismo, creo que es importante simplemente referenciar pues, bueno, en el contexto en el que surge, ¿no? Ya todos, e incluso también en otras comunicaciones estos días se ha hablado del tema, ¿no? En el sentido de los movimientos pues, para el conocimiento abierto, ¿no? Que han tenido lugar, movimientos, políticas, etcétera, en los últimos años, ¿no? En el contexto de cultura digital al que asistimos, ¿no? Ya todos sabemos que en este contexto los propios ciudadanos realizan una serie de prácticas en ese entorno de cultura digital. Esas prácticas tienen un poco que ver, pues como señalan distintos autores, pues con todo el tema de la participación, del apropiarse de los contenidos, hacerlos suyos, remezclarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, en este contexto, nosotros al menos pensamos que las universidades no pueden permanecer ajenas, ¿no? a este tipo de movimientos, sino que también deben de dar respuesta a las demandas de estos ciudadanos inmersos en estas prácticas y culturas digitales a través de proyectos de este tipo, ¿no? Para la publicación de contenido en red como el Open Courseware. Y bueno, en nuestro caso, simplemente, pues, aparte de lo que os comentaba, si tenemos en cuenta lo que son lo que es el movimiento, perdón, del Open Access, también podríamos hablar digamos, de iniciativa en el ámbito de la investigación, ¿no? Por supuesto, pero el proyecto CV UNIA y otros muchos parecidos, seguro que todos habéis oído hablar pues de los denominados MOOC, ¿no? De los cursos masivos online abiertos y demás, entrarían a formar parte de la parte de enseñanza-aprendizaje de este movimiento, ¿no? Lógicamente. En cuanto a terminología, pues bueno, para denominar esos productos de este movimiento Open Content, se suele utilizar términos como REA, recursos educativos en abierto, y bueno, simplemente ahí tenéis una definición, pero simplemente comentaros para los que quizás estéis menos familiarizados con el tema, que no existe, por supuesto, una única manifestación de estos recursos educativos en abierto, sino que ahí las universidades han venido desarrollando una gama de productos que van desde cursos o asignaturas completas, que sería el caso del OCV que os voy a comentar yo ahora, hasta fragmentos más pequeños, a modo de píldoras, de cápsulas de aprendizaje, en distintos formatos, el caso de por ejemplo, vídeos educativos y demás, ¿no? En cualquier caso, y vamos a partir de esta idea, ¿no? Porque en ella se enmarca también en nuestro OCV, para que se consideren REA recursos educativos en abierto, ¿no? Como lo queramos denominar, no basta simplemente con que estos recursos estén puestos a disposición de la red, a disposición
de los usuarios en Internet de forma gratuita, ¿no? Sino que también tienen que tener una serie de requisitos, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? Pues bueno, en primer lugar, el tema de la autoría es fundamental, ¿no? Es decir, una autoría reconocible y no solo la autoría, sino una licencia claramente reconocible. Vamos a ver que, como comentaba Fernando, esa licencia es del tipo Creative Commons y demás, ¿no? Y permite su reutilización, tanto por autodidactas como por otros docentes. Esa es un poco la idea, ¿no? de los Open Content. Y aparte de eso también, desde el punto de vista técnico, para poder precisamente reutilizar esos materiales, estos tienen que estar hechos con una herramienta o con unos formatos, estar ofrecidos de esa manera, de forma que se facilite su edición, ¿no? Para poder adaptarse al contexto que interese en cada caso, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy profesor y de una actividad, ¿no? Un cuestionario, pues lógicamente a lo mejor ese cuestionario me puede servir en parte, pero si lo puedo descargar en un formato que sea editable, hacerlo mío, agregar una pregunta, suprimir otra, etcétera, pues va a ser, al final la finalidad se va a cumplir mucho más, ¿no? Y esa es un poco la idea de la que partimos. Bueno, al margen de eso, también todos vosotros conocéis el OCV, ¿no? De dónde surge a nivel global, y toda esta idea, estos requisitos que os comentaba, están ahí, ¿no? En ese germen del proyecto OCV, que bueno, tiene ya más de una década de andadura, como sabéis. Surge a cargo del MIT, y a partir de ahí el MIT, pues bueno, crea un portal con contenido en abierto procedente de distintos cursos, ¿no? Con la idea de hacerlos visibles bajo esas condiciones que os comento, ¿no? Y a partir de ahí se crea un consorcio a nivel mundial y varios consorcios locales, digamos regionales, a través de los cuales distintas universidades de diversos países se van asociando a esta iniciativa y van desarrollando su OCV en sus universidades correspondientes, ¿no? En nuestro caso, en el caso de las universidades latinoamericanas, hay un consorcio, no sé si lo conocéis, gestionado por Universia, el consorcio Universia, y bueno, esta agrupación a día de hoy no os puedo decir cifra exacta, pero sí que deciros que somos más de 100 universidades procedentes de este ámbito, ¿no? Que os comento. Estas entidades, pues bueno, se encargan un poco de gestionar los proyectos, de hacer visibles los contenidos de las universidades que publican las universidades a través de sus portales OCV, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro caso, nosotros somos miembros de ese consorcio Universia desde el año 2007. En ese año fue cuando comenzamos el proyecto y bueno, en la UNIA se plantea como un programa institucional conectado con otros documentos clave de la universidad, como su plan estratégico, ¿no? Y también pues nuestro plan de innovación docente digital, que va un poco también en la línea de desarrollar contenido educativo en abierto. Y bueno, lo que os comentaba, ¿no? Aquí tenéis resumido simplemente lo que ya hemos visto, ¿no? Hay veces que las personas que no conocen este tipo de iniciativas confunden, ¿no? Y bueno, piensan que quizá los portales OCV, es decir, los portales a través de los cuales se materializan estos proyectos, son portales de cursos en abierto, tutorizados, etcétera, etcétera, cuando verdaderamente no es así. Simplemente, pues bueno, ya sabéis que son portales con materiales organizados en concreto por asignatura y por líneas, por temáticas según su área de conocimiento, y con esas condiciones pues precisamente para poder utilizarlos de forma autónoma, ¿no? No existe la figura del profesor, ¿no? Esto, aunque pueda parecer bastante obvio, sí que lo aclaro porque muchas veces se confunde con otro tipo de iniciativas, ¿no? De curso en abierto y demás, ¿no? Bueno, en nuestro caso, nuestro portal se basa en la herramienta DoCommons. Esta herramienta es la que utiliza el MIT y es una herramienta, pues bueno, que se creó justo para el OCV, con unas características pues bueno, adecuadas o coherentes con la filosofía de este proyecto. Y entre esas características, y vamos a hablar un poco de cuestiones técnicas, pues bueno, facilitan precisamente que los contenidos que se publiquen ahí por parte de cada universidad se hagan visibles a través de la red, ¿no? Tienen la posibilidad de incorporarle metadatos, tiene un sistema de RCS que nos permite, como sucede en nuestro caso, por ejemplo, esos contenidos que publicamos en nuestro portal, enlazarlos desde otros espacios de la propia universidad, en nuestro caso desde un repositorio institucional
que tenemos gestionado por biblioteca, ¿no? Y construido con otra herramienta, de Space, y incluso desde el propio campus virtual, ¿no? A través, pues, de, como os comento, de metadatos, de RCS, etcétera. También, volviendo un poco al tema de Universia en su portal, a través de RCS, presenta un listado de todos los cursos que se publican por parte de las universidades que forman parte de su consorcio, ¿no? Entre ellos nosotros. Bueno, en nuestro caso, para ir entrando un poco en cuestiones más concretas, nosotros nuestro proyecto lo dirigimos lógicamente a docentes de la universidad, ¿no? ¿Cómo pueden participar estos docentes? Es decir, ¿cómo pueden lanzarse para publicar sus contenidos en abierto? Pues normalmente nosotros venimos desde que pusimos en marcha este proyecto, desde el 2008, lanzando una serie de convocatorias anuales que van asociadas a una serie de ayudas económicas por la publicación de estos contenidos y también, lógicamente, pues que a los participantes se les da luego al final por una serie de certificación y demás, ¿no? Lo que también consideramos importante, pues, como elemento de motivación, ¿no? Para esta participación. Aparte de eso, nosotros sí que dejamos la opción, en el propio portal se recoge así, de que cualquier docente en el momento que considere presente sus propuestas de forma abierta, es decir, existe esa posibilidad permanente, ¿no? Al margen de esta convocatoria. Y bueno, resaltar hoy simplemente como curiosidad, ¿no? Aunque esta convocatoria en los primeros años se pensó sobre todo para que participaran los docentes de programas de posgrado y de cursos de formación permanente. La UNIA, no sé si nos conocéis, pero nosotros nos dedicamos fundamentalmente, no tenemos carreras de grado, ¿no? Como tal, nos dedicamos fundamentalmente a formación de posgrado y a cursos, a online learning y demás, ¿no? Cursos de formación permanente. Y bueno, la idea, como os comenté al principio, era abrir los materiales de nuestra oferta formativa, ¿no? Pero se consideró que era interesante también aprovechar el portal OCV para hacer más visible y para poner a disposición de aquellos usuarios interesados los contenidos procedentes de otros proyectos que gestionábamos desde el área de innovación, ¿no? a la que yo pertenezco y que es la que se encarga de gestionar el proyecto. Programas como formación de profesorado o como, bueno, otros proyectos específicos, ¿no? Que tenemos, pues, sobre creación de contenidos digitales, competencias digitales, de manera que los cursos que se han ido impartiendo en esos proyectos o programas también han formado parte de los CV, ¿no? Con lo cual, pues, imaginaros lo que eso también significa, ¿no? Nos vamos especializando un poco en esa línea y, de hecho, si yo os invito a visitar nuestro portal y a ver que hay varias categorías, ¿no? Sobre, aparte de las áreas de conocimiento convencionales, sobre formación de profesorado y precisamente, pues, competencias digitales, ¿no? Esa es un poco nuestra trayectoria hasta el momento, ¿no? ¿Cómo gestionamos esto de cara a los docentes? Pues bueno, nosotros al principio, ¿no? Cuando se publica una convocatoria, hay una comisión interna que selecciona las propuestas. Aquellos autores cuyas propuestas son seleccionadas reciben una comunicación por parte de la universidad. En ese momento firman un contrato que tiene, pues, contaroslo rápidamente, una doble finalidad, ¿no? Como resulta lógico, pues por un lado, que nos autoricen a publicar esos contenidos, ¿no? Que son suyos, y por otro lado, pues, el contrato sirve como garantía de efectos de autoría de esos contenidos, es decir, lógicamente ya sabéis que se publican bajo licencia Creative Commons y demás, y bueno, el autor mediante ese contrato nos garantiza que él tiene permiso para publicar esos materiales porque son suyos, ¿no? En todo caso, cuando utiliza materiales de terceros lo hace porque esos materiales tienen licencia también de tipo Creative Commons que permitan su inclusión en sus materiales y además los referencia, pues, conforme debe, ¿no? Y bueno, una vez firmado ese contrato, la universidad le solicita lo que son los componentes de cada asignatura de los CV. Y bueno, nosotros trabajamos con dos tipos de elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, elaboramos una especie de guías docentes sobre las que se monta la estructura de cada curso en el portal. Entráis, luego veis que cada curso tiene, digamos, un menú a la izquierda con una serie de secciones, desde fundamentos, competencias, plan de trabajo, programa, etcétera, etcétera, ¿no? Que más allá de lo que es el contenido en sí mismo, ¿no? Sirve como elemento de guía, ¿no?
ese usuario que va a reutilizar o va a utilizar ese contenido que ponemos a su disposición, ¿no? Con esa guía que nos mandan los profesores, los autores, nosotros montamos esa estructura, como os comento, y a partir de ahí, una vez se ha validado y demás, ya se van enviando los contenidos que componen la asignatura, ¿no? Los contenidos en sí mismos, ¿no? Ahora os hablaré un poquito más en detalle de esas cuestiones. Y bueno, desde el área de innovación sí que se le da en todo momento un soporte, ¿no? a los profesores. Y bueno, ahora os comentaré también algunos recursos de apoyo y guía, ¿no? que hemos puesto en marcha desde el área para facilitar la labor de los docentes en cuanto a la elaboración de contenidos. Bueno, todos nuestros contenidos, y así se recogen en las guías que se les suministran a los autores, tienen que reunir, como os comentaba al principio, ¿no? Por la filosofía del proyecto, una serie de premisas. Hemos agrupado esas premisas en 3 grandes bloques, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista didáctico-pedagógico, por otro lado, desde el punto de vista técnico y por otro lado, desde el punto de vista jurídico, ¿no? En lo que respecta en primer lugar a la parte didáctica, pues bueno, lo que os comentaba, ¿no? En proyectos del tipo CV no existe el docente y no solamente que no exista el papel del profesor tutor, ¿no? Como en los cursos virtuales convencionales, sino que también tenemos que pensar en que los materiales pueden ser utilizados por distintos perfiles de usuarios y a su vez distinto nivel de conocimiento, etcétera, etcétera, y para lo utilizan por distintas razones, ¿no? Como os comentaba, autodidactas y docentes, ¿no? Por tanto, pues bueno, de ahí lo de que estos contenidos sean autosuficientes e incorporen esos elementos que os comentaba, ¿no? A modo de guía didáctica, pero también lo que siempre procuramos es incluir los mismos recursos en distintas versiones y formatos, ¿no? De manera, pues que por ejemplo, imaginaos, ¿no? El caso que os decía, si se incorpora un test de evaluación, pues proporcionarlo en formato interactivo para que se pueda realizar online y de forma automática aparezcan las respuestas y a su vez en formato textual descargable, ¿no? Por un lado las preguntas y por otro las soluciones, ¿no? Por si se tienen que utilizar en otro contexto, ¿no? Y aparte también, pensando en esos distintos niveles de los destinatarios, pues siempre se procura incluir recursos de apoyo complementarios para también facilitar la comprensión del material que se le proporciona a los usuarios a través de cada asignatura de los CVs, ¿no? Eso desde el punto de vista didáctico y pedagógico, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, pues bueno, ya os adelantaba el tema de los contratos. Aparte sí que también comentaros que por la experiencia, ¿no? Hay veces que se ha dado la circunstancia de que un autor quería incluir, pues imagina un pequeño fragmento de un alumno, de su curso que quizá le realice una actividad interesante que quiere incluir a modo de ejemplo y demás, ¿no? En ese caso, cuando ese material no está publicado en red bajo licencia Creative Commons y no se puede enlazar referenciándolo y demás, se le solicita también a los autores, como complemento al contrato, una autorización, ¿no? De que pues, para asegurarnos de que disponen del permiso de sus autores, ¿no? Pero, como os comento, son casos excepcionales, ¿no? Siempre, por supuesto, pues se procura que todo, prácticamente la totalidad, sea imágenes, vídeos y demás, de otros, ¿no? Que se incluyan bajo licencia Creative Commons, siempre suele ser todo de autoría propia, con lo cual evitamos los problemas, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, desde el punto de vista técnico, ya os comentaba antes, aquí tenéis en la parte de la derecha de la presentación esa estructura que os comentaba, a la izquierda de cada contenido. Y bueno, ya os comentaba que siempre se trabaja con la guía para procurar que haya un mismo esquema y que haya coherencia también en ese sentido entre una asignatura y otra, ¿no? Cada vez que se publica una asignatura al portal, cuando hablo de asignatura hablo de contenido, ¿vale? La asignatura es la denominación que adquieren en EduCommons. Se incluyen, aparte de sus metadatos y demás que facilitan su recuperación, se asocian a un área o a varias áreas de conocimiento según corresponda, ¿no? Y también pues se debe asegurar que funciona pues el canal RSS y demás, puesto que es la vía de conexión con esos otros espacios internos de la universidad y externos, ¿no? Como en el caso de universidad que también ya os decía antes. Y bueno, más allá de esas premisas, ya os comentaba también que el proyecto lo coordinamos desde el área de innovación. Y bueno, si hubiera aquí alguien de alguna universidad, ¿no? Que tuviera que empezar a trabajar ahora en un proyecto de este tipo,
pues bueno, sí que comentaron, ¿no?, que desde la parte técnica, quizás lo que suponga un mayor esfuerzo, pues siempre al principio, ¿no?, por el tema de la adaptación de la herramienta a las necesidades de cada caso, ¿no? Nosotros fuimos lógicamente personalizándola y demás al inicio del proyecto, y luego sí que surgió la necesidad de realizar distintas mejoras, ¿no? Tuvimos problemas, por ejemplo, con la sindicación, por RCS, etcétera, etcétera. Lo que sí que a día de hoy el portal funciona bien, ¿no? Y conforme fue teniendo más tráfico, ahora más número de visitas, ahora os daré algunos datos también en ese sentido. Procuramos llevar toda la información del proyecto, de convocatoria y demás, que en una primera etapa estaba en la web institucional, procuramos llevarla al propio portal, ¿no? De manera, pues, para hacerlo espacio centralizador en ese sentido, ¿no? Y bueno, luego ya, lógicamente, lo que son las labores de mantenimiento técnico de este portal son cuestiones que también implican tiempo y que no hay que dejar de tener en cuenta, ¿no? Pero sobre todo yo diría que lo más importante para poner en marcha un proyecto de este tipo, y yo hablo ya desde la perspectiva de universidad, ¿no?, es sobre todo facilitar al profesorado, pues, esos recursos que os adelantaba antes, ¿no?, pues para que sepan un poco qué es lo que tienen que hacer o cómo publicar estos contenidos, ¿no? Nosotros al inicio, en 2008, cuando empezamos con esta iniciativa, desde nuestro propio campus virtual, que también gestionamos desde el área a la que yo pertenezco, creamos un curso con distintos recursos, manuales, etcétera, de apoyo para los docentes, ¿no? Y entre ellos un tutorial que a día de hoy tenéis también en abierto desde el propio portal OCV, precisamente donde le contábamos, ¿no?, un poco, pues, la finalidad del proyecto, las pautas a las que deben ajustarse los materiales, etcétera, ¿no? Y bueno, ya distintos formatos para elaborar esa especie de ficha o de guías didácticas que nos sirven como inicio, ¿no?, para revisar el contenido inicial y para empezar a montar la estructura de cada asignatura en el portal, ¿no? Luego, a través de este espacio también nos ha funcionado bastante bien, ¿no?, porque una vez seleccionábamos a los participantes de cada convocatoria, pues para llevar un poco la gestión, la coordinación, la comunicación, lanzar avisos, recordatorios, se utilizaban los foros que existían a través de este espacio, ¿no?, con lo cual eso también facilita, ¿no?, no solamente ya la comunicación con ellos por nuestra parte como universidad, sino también, pues bueno, ellos también han venido utilizando estos foros para intercambiar ideas, consultas, etcétera, ¿no? Las labores que nosotros realizamos, esto ya lo comentaba antes, esa publicación, esa adaptación de los materiales y ese montaje que se realizaba en 2 casos. Y sí que me gustaría resaltaros que, bueno, por la experiencia que nosotros tenemos en este momento, ¿no?, lógicamente la publicación de contenido de un máster, de un experto, de un curso de formación permanente en abierto en proyectos del tipo CV, requieren una adaptación de esos materiales, ¿no? Y también los propios profesores, ellos son conscientes de que, bueno, siempre pueden aprovechar la oportunidad de publicarlo en abierto, de que se publican, perdón, en abierto, para revisar ese contenido, actualizarlo, mejorarlo, incluir nuevas referencias, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues, al final esto también siempre es una oportunidad para que el docente mejore, en definitiva, sus materiales, ¿no? Y bueno, más allá de lo que os he comentado y de lo que os podéis imaginar, ¿no?, una vez que los materiales se publican, nosotros realizamos, como os digo, estas labores de publicación en el portal y se revisan y demás, tanto por nuestra parte como por los autores, pues bueno, ya vendría lo que sería el cierre administrativo del proyecto, y bueno, ya son cuestiones más bien internas, ¿no?, el pago de las ayudas, la certificación por la participación. Bueno, también hemos venido trabajando porque consideramos que es fundamental, ¿no?, si estamos publicando recursos en abierto, también difundirlos para que tengan la máxima visibilidad y la máxima utilidad posible, ¿no? Hemos estado trabajando en cuanto a difusión del proyecto, ¿no? Tenemos distintos espacios en la universidad, tanto genéricos de noticias, como podéis imaginar, como también algunos espacios que gestionamos directamente desde el área de innovación, ¿no? Por ejemplo, el que aparece aquí arriba a la izquierda, nuestro blog de innovación. Y bueno, simplemente comentaros que a través de este blog, pues, se han ido publicando periódicamente noticias sobre los resultados del proyecto, avances y demás. Si tenéis curiosidad o queréis recuperar algún dato concreto, lo podéis hacer desde ahí, ¿no? Y también hemos venido trabajando desde la UNIA con los profesores en distintas iniciativas
para también, sobre todo orientada a que ellos mismos conozcan el OCV, ¿no? Si los profesores no lo conocen, creemos bueno, que poco se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros anualmente organizamos jornadas de bienvenida al profesorado al principio de cada curso académico, ¿no? Y el primer año que se publicó o que se puso en marcha el OCV se aprovechó para darlo a conocer. Siempre se recuerda, ¿no?, que se sacan estas convocatorias cada vez que se hace una jornada de bienvenida. Y bueno, a través de otros eventos que también hemos puesto en marcha, ¿no?, como celebraciones a través del Día de Internet y demás, pues también se le ha dado difusión al proyecto, ¿no? Todo, como os digo, lo tenéis aquí en el blog si queréis luego echarle un vistazo. ¿Cuáles son los resultados? Que yo creo que puede ser la parte que más os interesa en este momento, ¿no? Los resultados del proyecto hasta el momento, pues estoy hablando de 3 años, ¿no?, de trabajo para que os hagáis una idea. Esto empezó en 2008, pero la primera convocatoria se sacó en 2009, con lo cual este ya es el tercer año que llevamos. Y bueno, durante esos años hemos estado publicando una serie de informes que también tenéis disponibles desde el propio portal OCV, donde se pueden ver estos resultados más en detalle. Pero vamos a centrarnos en varios aspectos. En primer lugar, en lo que tiene que ver con los resultados en cuanto a número de contenidos publicados, pues fijaros, ¿no? El primer año de trabajo, por así decirlo, se publicaron 10 asignaturas, porque normalmente en cada convocatoria se iban publicando 10, ¿no?, al margen de las que os comentaba asociadas a otro tipo de proyectos. Pero fijaros en 2012, con ese otro tipo de proyecto y ese incentivo al OCV, ya tenemos, yo diría, no os puedo decir la cifra exacta porque esto no está actualizado a día de hoy, pero hay en torno a 40 asignaturas de 16 áreas de conocimiento diferentes, ¿no? Todas, además, conforme a ese esquema mínimo que también os decía, ¿no? Y que incorpora, aparte de los propios contenidos para el aprendizaje, ¿no?, o para el autoaprendizaje, esa serie de recursos de ayuda y guía, ¿no? Aquí tenéis un esquema y nosotros siempre a los profesores les decimos qué es lo que tienen que incorporar en todos los casos y qué recursos convendría que estuvieran, pero son opcionales, ¿no? Lo que tenéis con doble asterisco son opcionales, mientras que el resto son los que son obligatorios, ¿no? Estas pautas también se pusieron en común con Universia, ¿no? En las reuniones que nosotros estamos haciendo, venimos haciendo en el marco del consorcio con otras universidades y demás, pues se pusieron en común pues por si serían de referencia también para otras instituciones, ¿no? Aparte de ese esquema general, pues bueno, aquí tenéis algunas capturas, ¿no?, que van en esa línea. Quizá desde aquí no se vean muy bien por el tamaño de la pantalla, pero ya sabéis que esta publicación está disponible desde el canal de SlideShare del Congreso, con lo cual si tenéis curiosidad luego las podéis ver y en cualquier caso desde el propio CV podéis ver los ejemplos in situ, ¿no? Todos los contenidos incorporan materiales básicos de estudio, organizados normalmente por temas, por unidades, y siempre incorporan también una serie de recursos, ¿no?, que facilitan ese autoaprendizaje o ese aprendizaje, digamos, significativo y motivado, ¿no?, por parte de ese participante que lo quiera utilizar, ¿no? Aparte de esos materiales básicos, pues siempre se publican recursos complementarios que en muchas ocasiones tienen un formato multimedia o hipertextual. Ahí tenéis un ejemplo de videotutoriales que se hicieron para uno de los cursos de la categoría de formación del profesorado, ¿no? En otras ocasiones se incorporan vídeos, etcétera, ¿no? Ya depende de la naturaleza de cada contenido. Y bueno, por supuesto también, más allá de materiales y recursos, todos los contenidos incluyen actividades. Las actividades también varían, depende del contenido, ¿no? Pero sí que procuramos siempre a los profesores no recomendarles que incluyan al menos parte de actividades que sean autoevaluables, es decir, pensando en ese internauta autodidacta que puede utilizar estos contenidos para aprender, ¿no? Como serían los cuestionarios de autoevaluación que antes os comentaba, ¿no? Y aquí tenéis, en este caso, un formato, ¿no?, que permite, pues bueno, ya sabéis, ¿no?, un formato interactivo y autoevaluable que permite que el usuario lo realice online y de forma inmediata pueda conocer su puntuación obtenida y la respuesta en la que ha fallado y demás, ¿no? Como si fuera una plataforma de aprendizaje, ¿no?, de tipo Moodle, aunque no esté profesor ahí. Todo esto, como os decía, acompañado de esta información contextual
todo esto se saca de la guía, aquí tenéis un ejemplo de plan de trabajo. Siempre se le recomienda al usuario un plan de trabajo en el sentido de una secuenciación recomendada, es decir, por dónde conviene que empiece, por dónde tiene que seguir y, bueno, qué tiempo le tiene que dedicar o le va a dedicar a cada tipo de recurso, etcétera, ¿no? Todo eso también se incorpora en cada asignatura de los CV. Bueno, antes os comentaba ya que aparte de ese crecimiento en torno a contenido en general, creemos que una parte importante de nuestro portal son esas dos categorías, ¿no? De formación de profesorado y de innovación docente y de creación de contenidos digitales, ¿no? En términos cuantitativos, ahora mismo los cursos de esas dos categorías suponen un 20% del total de los publicados en el portal. En concreto, sobre formación de profesorado, ahora mismo hay 4 o 5 cursos, bueno, sobre Moodle, sobre utilización de sistemas de videoconferencia, sobre aprendizaje colaborativo, sobre diseño de contenido para e-learning estandarizado, ¿no? bajo estándares COM, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, imagino que por vuestro perfil también os interesarán especialmente, con lo cual os invitamos a que les sigan visto. Bueno, eso en cuanto a contenidos publicados, ¿no? En cuanto a visitas, nosotros utilizamos Google Analytics, tenemos desde 2010 los datos estadísticos disponibles, ¿no? Y bueno, simplemente comentaros también que en cuanto a número de visitas, también hemos notado como en los 2 últimos años han crecido mucho, ¿no? De manera que si sumamos el número de visitantes que va desde agosto de 2010, es la tabla que tenéis aquí a la izquierda, no se ve muy bien, pero yo la comento, ¿vale? Desde agosto de 2010 hasta hace pues poco más de un mes, ¿no? hasta este verano, vemos como había unas 103.000 visitas, si no recuerdo mal, en total, ¿no? El portal. Sin embargo, en el último año, es decir, desde verano de 2011 hasta verano de 2012, perdón, hay más de 45.000 visitas, ¿no? Con lo cual, pues si os fijáis, el crecimiento es exponencial, ¿no? En ese sentido. También la mayoría de visitas se concentran durante el curso académico, con lo cual también eso da que pensar, ¿no? Y en cuanto a la procedencia, también podemos hablar, pues bueno, de visibilidad global. Aquí tenéis los datos, ¿vale? Por si no lo veíais, os lo he puesto aquí. De visibilidad global del proyecto, ¿no? Fijaos cómo a día de hoy, bueno, con los datos que sacamos hace aproximadamente un mes, hay usuarios que han visitado el OCV en el último año procedentes de 128 países. 128 países que engloban tanto Latinoamérica, que bueno, sabéis que es una de las áreas prioritarias de la Universidad Internacional, ¿no? Estados Unidos, Europa e incluso otros continentes, ¿no? Luego también aquí tenéis algunos datos que bueno, es interesante también en este sentido, ¿no? Comentaros cómo si le prestamos atención al dispositivo desde el cual esos usuarios acceden a nuestros CV, vemos como cada vez son más los que lo hacen desde dispositivos móviles, ¿no? Por lo cual eso también nos llevaría a pensar en una línea futura en la que trabajar, ¿no? En adaptar los contenidos también para su visualización a través de esos soportes, ¿no? Móviles. Bueno, para ir terminando, porque también me gustaría que me comentarais un poco qué os parece, ¿no? Y por supuesto plantearais dudas. Sí que aquí tenéis una cita sacada del blog de Cristal Lara, a la que todos seguros conocéis, en la cual, pues bueno, vemos como los responsables de los CV, cuando ya casi iba a ser una década de su puesta en marcha, afirmaban que, bueno, que lejos del temor inicial que ellos tenían, ¿no? De que con la apertura de los contenidos procedentes de su asignatura en red, descendiera el número de alumnos, las matriculaciones en sus programas, pues bueno, se dieron cuenta, ¿no? del potencial que este proyecto tenía para la universidad, ¿no? En cuanto a reputación, en cuanto a imagen, etcétera, ¿no? Y en cuanto también, por supuesto, a la posibilidad de atraer a nuevos usuarios, a esos aprendices no amateur, como comentaban ellos, ¿no? Que no formaban parte incluso del público objetivo inicial del proyecto, pero que también al final terminan conociendo la universidad, ¿no? Y terminan, pues bueno, viendo un poco su actividad a través de este escaparate no abierto.
y al final pues también se pueden terminar convirtiendo en alumnos de sus cursos convencionales, ¿no? Eso en cuanto a mejora de la imagen y del prestigio de universidades, ¿no? Pero también no nos podemos olvidar de la repercusión que proyectos como el OCV en general, volviendo a la idea del principio, ¿vale? A todos los que están de alguna manera imbricados en el movimiento del Open Access, de los contenidos abiertos. También estos proyectos, como os comento, suponen una mejora para la calidad en cuanto a la docencia de esa universidad, ¿no? Que participa en ellos, ¿no? Aquí tenéis algunas citas en ese sentido, ¿no? Y bueno, van un poco en la línea de lo que yo os comentaba antes, ¿no? Si yo pues, soy como profesor, sé que mis materiales se van a exponer en ese escaparate abierto, que además va a tener una visibilidad global, como muestran los datos que os comentaba en el caso de las mías, ¿no? Yo voy a cuidar que mis materiales tengan calidad, ¿no? Y los voy a mejorar y los voy a actualizar, etcétera, ¿no? Con lo cual, eso también estimula, ¿no? En ese sentido, la mejora de la docencia, ¿no? Porque, lógicamente, también esos materiales luego los puede utilizar el propio docente para sus cursos, ¿no? Ya una vez mejorados, ¿no? Y aparte también hay una cuestión ya más bien de mentalidad, ¿no? O de puesta en disposición del profesorado, ¿no? Hacia estas nuevas formas de aprendizaje y hacia estos nuevos proyectos, tendencias de aprendizaje abierto, ¿no? Los profesores que empiezan a participar, como comentaban los compañeros del proyecto de la OCV de la Universidad de Cantabria, ¿no? En proyectos como el OCV, al final, ya entran un poco en la dinámica de participar en iniciativas de innovación de la universidad y terminan convirtiéndose en actores, ¿no? En sujetos activos de todo este tipo de iniciativas, ¿no? Tenemos ahí también, pues, un potencial increíble que podemos aprovechar para futuros proyectos, ¿no? Bueno, en definitiva, ya os digo, eso en cuanto a impacto positivo, ¿no? Podríamos comentar otras muchas cuestiones. Si se ocurre alguna más, la vemos ahora en la parte de comentarios. Pero bueno, sí que también tenemos que ser autocríticos, ¿no? Y bueno, esta iniciativa, aunque ya se está consolidando en cada vez más universidades, ¿no? Pero sí que como una iniciativa dentro del contexto de la comunicación en red y en un entorno cambiante, ¿no? Como sabéis, que estamos, que es la cultura digital y demás, ¿no? Sí que se necesita someterla a una continua revisión, ¿no? En ese sentido. Educommon, por ejemplo, la herramienta, en su origen tuvo un sentido, y porque, como decía, fue creada especialmente para el OCV, ¿no? Ha habido una serie de cambios en cuanto a su propiedad, etcétera, etcétera, y al final esta herramienta se ha quedado un poco desactualizada. Las últimas versiones están dando determinados tipos de problemas técnicos, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso que yo conozco, ¿no? Por ejemplo, en el marco del consorcio OCV Universia, sí que se ha planteado buscar alternativas de otras herramientas, como incluso el Drupal y demás, ¿no? Gestores de contenido, por si en un momento determinado vemos que no podemos seguir trabajando sobre Educommon, ¿no? En segundo lugar, en cuanto a la necesidad de internacionalizar los contenidos de los OCV, ¿no? Antes os comentaba, os enseñaba datos de visitas procedentes de distintos países. No somos los únicos, todas las universidades reciben visitas de otros países, ¿no? Si estamos en un escaparate global, es muy necesario, ¿no? Empezar a ofrecer también contenidos mucho más allá del español, ¿no? Del castellano. Incluso, aunque veamos que buena parte de las visitas proceden, ¿no? de nuestro mismo ámbito idiomático, ¿no? Que también sería conveniente incorporar, ¿no? Universia ha realizado parte de labores de traducción en cuanto a lo que son lo que es la descripción de la asignatura y demás, pero tendríamos que estudiar opciones alternativas de traducciones completas, ¿no? Para poder alcanzar, ¿no? A un ámbito más global, ¿no? En ese sentido. También se está trabajando mucho en el tema de la accesibilidad, ¿no? Y como tercer punto, pues bueno, yo diría, ¿no? La necesidad de impulsar el diseño de contenidos accesibles, ¿no? Pensando en temas de usabilidad y también pensando en que personas pues, con cierta discapacidad y demás puedan hacer uso de esos contenidos, ¿no? Igual que cualquier otro usuario, ¿no? En este sentido también hay ya muchas guías que se están utilizando en el propio consorcio universitario, en muchas universidades,
están trabajando en ese sentido, ¿no? Por supuesto, como cuarto punto, continuar incentivando el profesorado, y ese incentivo, yo os comentaba que en el caso de la UNIA viene a través de ayudas económicas y también de certificación en la participación de proyectos CV como proyectos de innovación, pero también se ha planteado en los últimos años un debate, ¿no?, sobre pues bueno, si los contenidos CV deben de considerarse publicación a efectos de licencia ISBN o similar, ¿no? Hay algunas universidades que sí que están trabajando en esta línea, de manera que eso también suponga un incentivo de cara a agencias de evaluación y de acreditación del profesorado, ¿no? Eso también, como gestores, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, como quinto punto, y yo creo que aquí entramos en cuestiones ya un poco más profundas, ¿no?, y más complejas, tenemos que ser conscientes de la necesidad de evaluar el verdadero éxito y el impacto tanto del proyecto como de cada uno de sus contenidos, ¿no? Más allá de esos datos cuantitativos, como los que os he comentado, ¿no? Tenemos que plantear, a través de metodologías cualitativas y demás, ¿no?, análisis dentro de las propias universidades para ver cuál es el impacto real de los contenidos, de nuestros contenidos Open Course sobre nuestra propia comunidad universitaria, sobre nuestros propios alumnos, si conocen esos contenidos, sobre nuestros propios profesores, si los conocen, si los usan para sus cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Posibles motivaciones de uso, etcétera, ¿no?, que nos hagan también ver hacia dónde podemos ir para atender a esas motivaciones de uso y esas demandas, ¿no? Y eso tiene que ir aparejado, ¿no?, y de la mano con el sexto punto que os quería proponer, ¿no?, que intensificar su difusión entre la comunidad universitaria. Sobre esto hay muchas investigaciones, y se están realizando más, ¿no?, que muestran que los contenidos o los proyectos OCV no son conocidos ni siquiera entre la comunidad universitaria de las universidades, en los que se desarrollan, ¿no? De manera que muchas veces, aparte de pensar en la difusión externa, tenemos que intensificar, pues bueno, su difusión entre la comunidad, ¿no? Eso hará también, y bueno, y paso al punto 7, que estos recursos educativos en abierto se puedan aprovechar por parte de los docentes si los conocen y los puedan integrar en su propia docencia. Es decir, la idea es que sean un recurso útil para esos profesores, no ya porque participen como autores, ¿no? Quizá una persona no esté interesada en participar como autor y en publicar sus materiales en abierto, pero sí que puede utilizar los de otros compañeros de su universidad o los de otro CV de otra universidad para ponerlos a disposición de sus alumnos, como imaginar, por ejemplo, recursos complementarios, ¿no?, en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, ya más en la línea de cuestiones concretas y técnicas, sí que antes os comentaba el creciente uso de dispositivos móviles para acceder a nuestro portal OCV, ¿no? Tenemos que empezar a apostar por esto, por contenidos audiovisuales, multimedia y además adaptados para su consumo a través de esto, de forma ubicua, ¿no?, a través de estos dispositivos. Hay iniciativas, ¿no?, como iTunes y demás, que nos pueden dar respuesta en este sentido, ¿no? Hay muchas universidades que ya tienen repositorios institucionales o cuentan con canales de vídeo, de podcast, que quizás se puedan vincular de alguna forma a los CV, ¿no? En ese sentido, pues bueno, va lo que tenéis en el punto 9, ¿no?, conectar el OCV con repositorios institucionales y otros espacios en red, ¿no? Yo os comentaba cómo lo hemos gestionado en nuestro caso. Nosotros tenemos los contenidos de nuestro CV vinculados a nuestro repositorio institucional de biblioteca y a nuestro campus virtual, pero también hay muchas más posibilidades que se pueden quizá aprovechar, ¿no?, y no se están aprovechando a día de hoy por parte de todas las universidades, ¿no? Y bueno, si estamos hablando de un entorno en el que es necesario pensar en nuevos formatos, en nuevas formas de distribuir esos contenidos abiertos y demás, aparte de todas las cuestiones jurídicas que se están teniendo en cuenta en este momento, consideramos, ¿no?, que es especialmente relevante que cada universidad cuente con un asesoramiento jurídico adecuado, ¿no?, para afrontar pues esos nuevos formatos y soportes de contenido abierto, ¿no? Ese asesoramiento en ocasiones se puede proporcionar desde la propia universidad porque cuenten con áreas de asesoramiento jurídico, secretarías generales, etcétera, etcétera. Pero habrá veces que bueno, también en este sentido el papel de consorcios como universidad resulte fundamental, ¿no?, para proporcionar ese apoyo a universidades que bueno, quizá no tengan esos recursos,
¿no? Y bueno, por mi parte nada más, simplemente dejaros aquí algunas referencias, ¿vale? De todas maneras, esto como digo lo tenéis disponible en SlideShare. Y bueno, también tenéis aquí los datos de mis canales en red a través de los cuales me podéis localizar, tanto correo electrónico como perfil en Twitter, LinkedIn y demás, ¿vale? Por si tenéis alguna consulta o necesitáis cualquier tipo de información. Sí comentaros que en la versión que colgada en SlideShare, esta última diapositiva no se veía del todo bien en cuanto a los enlaces, pero si probáis a descargarla, sí veréis cómo toda la información se muestra de forma adecuada. ¿De acuerdo? Y bueno, por mi parte, pues como ya digo nada más, ahora sí que me gustaría que me comentaréis un poco pues vuestras inquietudes y opiniones sobre proyectos CV en general y preguntas pues sobre nuestro caso, ¿no? Sobre cuestiones que os hayan llamado la atención y demás. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sánchez. Ha sido una conferencia estupenda. El audio ha sido correcto en todo momento, no ha habido problemas. Entonces, le recordamos un poco las normas que estamos siguiendo en las últimas conferencias que están dando buen resultado. Ustedes pueden anotar una pregunta en su bloc de notas y entonces pueden esperar tranquilamente a que se les dé el turno de palabra. Y para tener el turno lo que tienen que hacer es clicar en el icono que hay abajo a la izquierda, que es una manita, y entonces veremos aquí que quieren intervenir y les daremos paso para que salten la pregunta a la ventana de chat. Mientras tanto, los demás no intervengan en la ventana de chat y de esta manera tendremos un orden y podremos seguir podremos hacerlo mejor. Vamos a ver. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Claudio. Le vamos a abrir micrófono. Buenas tardes, Claudio. Puedes hablar cuando desees. Buenas tardes. Bueno, ha sido un placer escuchar esta ponencia también, como todas. A mí en particular también me gustó mucho esta porque yo soy periodista también, así que estoy relacionado a la lengua, a la literatura, tengo un profesorado, me dedico a la educación, al marketing, pero también al periodismo, ¿no? Más que nada digital desde hace algunos años, bueno, y anteriormente en prensa gráfica y radial. No, lo único que quería decir era, no sé si María había podido leer mi mensaje, le quería pedir que después de que cierre la sala, en realidad después de que terminemos la ponencia, si se puede quedar unos minutitos más que le quiero hacer una pregunta. Nada más que eso. Gracias. Sin problema, Claudio. No te preocupes, nos vemos, ¿vale? Bueno, a continuación le vamos a dar la acción de palabra a Roberto, que quería saltar una pregunta. Vamos a ver. Roberto, ¿tenías una pregunta para poner en el chat? A ver, ya voy a seguir yo mi criterio porque me estoy confundiendo un poco. Estoy recibiendo instrucciones también. Sole, por favor, veo que tienes la mano levantada. ¿Puedes poner tu pregunta en el chat que se la voy a leer a María? Sí. Dice Sole Bustamante, ¿cómo se suman las universidades a estas propuestas? ¿Se plantean proyectos a nivel institucional? Puedes contestar. Sí, bueno, te comento, en nuestro caso, ¿no? El paso, digamos, que se sigue como institución, primero, una universidad debe estar asociada a un consorcio, que ya te digo, depende un poco del área geográfica de cada universidad, en nuestro caso sería a través de Universia, para formar parte del proyecto CV, ¿no? Ese consorcio que, digamos, está a su vez subordinado. Esta parte es que por no extenderme, os la he explicado un poco rápido y quizá no se haya entendido, ¿no? Ese consorcio regional, a su vez, forma parte del consorcio mundial de los CV, ¿no? Que lidera el MIT, ¿no? Que es la institución que, como sabéis, puso en marcha los CV originariamente, ¿no? De manera que cada universidad, pues bueno, una vez que está federada o como lo queramos llamar a ese consorcio, recibe por parte de ese consorcio
un apoyo, ¿no? En cuanto, pues, sobre todo también, aparte de redes de trabajo, ¿no? En torno a reuniones y demás, como os decía, pues sobre todo también en torno en lo que es visibilidad, ¿no? Es decir, en el caso de universidad, por ejemplo, habéis visto que desde su web se listan las asignaturas de cada universidad, como os comentaba, ¿no? Luego también tenemos un espacio restringido donde, bueno, hay herramientas de comunicación, se da soporte jurídico, también técnico en cuanto a las herramientas de EduCommons, etcétera, ¿no? Entonces, como institución que tú decidas poner en marcha un OCV, pues bueno, el primer paso sería asociarte a ese consorcio que te corresponda, ¿no? Una vez dentro del consorcio, tú como universidad, hay distintos modelos, ¿no? O sea, hay muchas universidades que han optado, como sucede en nuestro caso, por convocatorias anuales o periódicas, pero hay otras que no, hay otras que a lo mejor la publicación de materiales se realiza sin incentivo económico, sin ayuda, está abierta de forma permanente o quizás esté asociada a otro tipo de convocatorias no específicas, ¿no? Está en un marco de convocatorias, imagínate que tiene también otros proyectos de Open Course, ¿no? Más allá de los CV. Pero bueno, sí que yo te diría que el modelo nuestro casi que es el más habitual, ¿no? Al menos en el caso español, que es el que conozco más de cerca, si le echas un vistazo a través de la web de universidad, verás como aparecen todas las universidades participantes y a su vez te va a llevar a la web de cada universidad y ahí pues bueno puedes ver todo el tema de convocatoria y demás. No sé si te refería un poco a eso. Gracias, María. Vamos a ver, Joana tiene también una pregunta. Por favor, Joana, cuando puedas, muy bien. Dice, buenas tardes. Quisiera conocer cómo se selecciona el contenido a trabajar en cada una de las asignaturas. De antemano, gracias por tu respuesta. Sí, María. A ti. Mira, nosotros lo que seleccionamos son propuestas de contenido abierto, es decir, los docentes de la universidad pueden presentar sus propuestas de publicación de contenido a nuestro OCV a través de estas convocatorias y bueno, la convocatoria se gestiona de manera que bueno, ya hay una serie de documentos y demás que permiten que por parte de la universidad ya se conozca de antemano qué características va a tener ese proyecto, esa propuesta que se está presentando, ¿no? Es decir, que podamos valorar en definitiva si se adapta no solamente la relevancia del contenido y demás, y que cumpla los requisitos en cuanto a que sea un contenido procedente de un curso de la universidad, etcétera, lo que os comentaba, sino también valorar en cierta manera si la forma en la que está planteando el profesor esa publicación en abierto es coherente con la filosofía del proyecto CV, ¿no? Es decir, el tipo de actividades, por ejemplo, que os comentaba, ¿no? Hay profesores que a veces confunden esto con cursos en abierto y envían propuestas en las que comentan que van a poner en marcha un foro, ¿no? Por ejemplo, pues imaginaos, ese tipo de actividades no tienen cabida aquí, ¿no? Por poner un ejemplo ya muy radical para que lo entendáis, ¿no? Pero sí que a partir de ahí se valora un poco pues esa propuesta, ¿no? Y en lo que es la naturaleza del contenido, por supuesto, es el profesor el que decide cuál es imagínate si tú eres docente y estás participando en varias asignaturas, pues quizá ver un poco cuál es la más interesante para estar publicada en abierto, porque quizá en esto sí que los criterios son parecidos a los de cualquier publicación científica, ¿no? Quizá pues porque sea un tema muy especializado y no haya contenido sobre eso en internet, o al revés, ¿no? Porque haya tanto de ese material que quizá pues tú vas a aportar una visión un poco más a modo de píldora o a modo de resumen sintético y vas a facilitar pues bueno, la familiarización, ¿no? Etcétera. Es un poco ese criterio, pero por supuesto son los profesores los que deciden en cuanto a la naturaleza del contenido, ¿no? de la materia que quieren publicar. Luego sí que te comento que también en el caso nuestro de la Universidad Internacional de Andalucía, como el OCV está imbricado en nuestro plan estratégico, nosotros en nuestro plan estratégico sí que tenemos una serie de actuaciones prioritarias, ¿no? En cuanto a temáticas, ¿no? Por supuesto, si no lleva un contenido, pues el caso que te comentaba, ¿no? De tema de competencias digitales o tema de sostenibilidad o alguna de esas áreas temáticas que son para nosotros prioritarias, ¿no? Y tenemos que elegir entre dos, pues quizás ese también sea otro criterio, ¿no? Sí, gracias, María.
Bueno, estoy mirando, parece que los usuarios de momento no quieren hacer más preguntas. Te voy a hacer yo una, un poquito concreta, porque mientras estabas hablando estaba yo mirando en la página esta y me ha chocado un poco ver que estamos hablando de OpenCourseWare, ¿no? Y resulta que me piden una contraseña y una clave para entrar. Entonces yo quisiera saber si realmente yo puedo acceder a esa página o es que se necesitan los requisitos mm, determinados. No, mira, no te debe de pedir ninguna clave, ¿vale? Si te pide alguna clave es porque esta semana hemos estado trabajando y demás y hay un contenido que está justo medio publicar que a lo mejor puede ser que sea de lo que tú estás mirando, ¿no? Pero no te debe de pedir ninguna clave porque todo está en abierto, es decir, ni siquiera incluso si vamos para incluir para nada necesitas estar registrado todo. De hecho, a los propios contenidos, si ve el RSS que hay arriba, también se puede acceder a través de RSS, ¿vale? De manera que ni siquiera lo que te comentaba, ¿no? Ni siquiera tengas por qué estar en el portal, sino a través de Universe, por ejemplo, pueda ir viéndolo. Si quieres, ahora me dices en concreto en cuál te pide la clave, ¿vale? Porque posiblemente sea uno de los de formación de profesorado, ¿verdad? O de los últimos que estamos publicando estos días que, como hemos estado haciendo pruebas, esto se debe un poco, esto ya os lo cuento como anécdota, ¿no? Nosotros, claro, os comentaba que gestionamos la publicación desde el área, ¿no? Hay universidades que ya directamente dan clave a los profesores para que ellos mismos publiquen en el portal, ¿no? Una especie de autoarchivo, ¿no? Pero bueno, la herramienta EduCommon tampoco, y en esto soy totalmente sincera, ¿no? Tampoco es amigable al 100% para un docente que no tenga experiencia en su uso, ¿no? Y bueno, nosotros sí que gestionamos la publicación desde la propia universidad, ¿no? Entonces, hay veces que se van para el proceso final de revisión, ¿no? Donde, bueno, un contenido está prácticamente listo, pero necesitamos el ok del profesor, ¿no? Pues se va publicando en abierto, ¿no? Para que ese profesor lo vea, pero si en algún momento determinado hay que hacer alguna revisión, quizás se vuelva a ocultar, ¿no? La herramienta EduCommon tiene como una serie de fases y te permite eso, ¿no? Pues ir colocando los contenidos en distintas fases, ¿no? En un estado en revisión, en pendiente de publicación, etcétera. Posiblemente tú estás entrando a uno de los contenidos últimos sobre los que estamos trabajando ahora de la convocatoria de 2011 y por eso te digo, si está en revisión, por eso no lo verás, ¿vale? Pero que es algo pasajero y justo estos días estamos terminando, no es lo habitual, ¿vale? O sea, vamos, Sí, sí, bueno. no te debe pasar salvo con un contenido de que sean los que estamos terminando ahora. No, te pido disculpas porque habrá sido casualidad. María Eugenia ya nos pone en el chat que ella sí que puede entrar sin problema. Trabajo más operativa, ¿no? En nuestro caso, o sea, y es un poco que ha dado la casualidad. Era un poco la picardía, perdona. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir. Te quería preguntar ya la última para terminar, si en los trabajos estos que ponéis en los cursos, ¿contempláis también trabajos colaborativos o son más bien individuales para los alumnos? Como tipo de actividad, ¿no? Te refieres. Bueno, Sí, sí. sí que hay. Lo que pasa es que nosotros lo planteamos para que de forma rápida, ¿no? En torno a dos grandes tipos de actividades, ¿no? Es decir, actividades autoevaluables o actividades que fomenten ese aprendizaje autónomo o esa utilización por parte de otros docentes sin necesidad de ese profesor, de ese tutor. Y luego propuestas de actividades, ¿no? Propuestas de actividades para incorporar pues imagínate, ¿no? En otro tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y en ese tipo de propuestas de actividades ahí no pasa como en los cuestionarios que te decía, es decir, no se da la solución de esa actividad cerrada, no se proporciona ya la actividad en sí misma para realizarla, pero sí se sugiere la realización de actividades, ¿no? Sobre todo pensando en docentes. Claro, como sugerencia de actividades, sí que te puedes encontrar con actividades de tipo colaborativo. Por ejemplo, de hecho, en uno de los cursos últimos, no sé si es uno de los que estaban mirando, pero y por eso te surge esa pregunta, hay uno sobre aprendizaje colaborativo que viene de un programa de formación para profesores y demás. Y claro, ese curso venía de hacerlo en una plataforma de enseñanza-aprendizaje, Moodle, y precisamente si el curso era sobre aprendizaje colaborativo, se habían estado trabajando muchas actividades, ¿no? Colaborativas, grupales, etcétera, ¿no? ¿Cómo incorporar eso a los CV, ¿no? Cuando esto está pensado pues para ese uso autónomo, ¿no?
pues se incorpora una propuesta de actividad, es decir, con unos objetivos de aprendizaje, con una guía a modo de solucionario, ¿no? O unos criterios de evaluación, para que ese docente que quiera repetir esa actividad en otro contexto o coger al menos la idea, sepa cómo poder utilizarla, ¿no? A eso es un poco a lo que me refería con dar esas claves también, de no dar solamente el contenido, sino dar también, digamos, un poco unas pistas para su uso, ¿no? Por parte de otros autores. ¿Te refería a eso, me imagino? Sí, perfecto, María Sánchez. Gracias. Bueno, estamos dentro del horario y en este momento, si alguien quiere lanzar alguna pregunta, por favor está invitado a hacerlo antes de despedir a la ponente. Y si no es este el caso, pues os voy a recordar que en la página web del Congreso, donde está la página de la ponencia, allí pueden ustedes hacer todas las interactuaciones que deseen, pueden dejar allí sus mensajes, sus comentarios, sus ideas, y la ponente pues también se pasa por allí y también va contestando desde allí. Sí, María, puedes, si quieres, tomas la palabra ya para despedirte, y te recuerdo que parece que tienes... Has quedado con Claudio. Venga, gracias. Lo tengo presente. Disculpa la interrupción, estoy viendo aquí de Joana una pregunta aparte de la que hemos comentado antes, que me está haciendo por chat. Joana, te la respondo en público, ¿vale? Si no te importa, porque yo creo que es una duda frecuente que tiene mucha gente, ¿no? Los cursos, no son cursos, el OCV no son cursos que tengan coste, ¿no? Y ahí tampoco he querido entrar en otras tendencias, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, la idea de OCV no es la misma idea que se está empezando a implantar ahora en muchas universidades, sobre todo anglosajonas, de los cursos online masivos, ¿no? Esos cursos online masivos son cursos gratuitos, pero no es la idea de curso abierto, porque esos materiales no están ahí para reutilizarlos, bajo licencia Creative Commons, en fin, ya sabéis. Nuestro OCV no es ni siquiera eso, es decir, es simplemente un portal de contenido, de recursos educativos abiertos, puestos a disposición pues, de cualquier usuario a través de la red, ¿no? Normalmente sin que pida ninguna clave de acceso. Entonces, esos cursos no tienen no son cursos, por lo tanto, no, y ya te digo, no están asociados a ningún coste. Si te refieres al coste de los cursos de los que provengan esos materiales porque te haya interesado alguna materia, ahí podrías mirar la información en nuestra web, ¿vale? Porque, por ejemplo, los cursos sobre competencias digitales se plantean como talleres y demás, asociados a ese proyecto, pero los otros, pues bueno, normalmente están asociados a posgrados, sobre todo, ¿no? Entonces yo te recomendaría que miraras siempre en el OCV, viene la referencia al programa al que pertenece, el máster de tal o el experto de tal, y bueno, si te interesa algún contenido puedes echarle un vistazo a la web por si oye, mira, pues de ahí quizás pueda apuntarte, ¿no? Pero ya te digo, el OCV en sí mismo no son cursos, son simplemente recursos en abierto, recursos educativos, ¿no? Y bueno, si os parece ya lo que comentaba, ya como describía y demás, lo que comentaba Fernando, ¿no? Por supuesto que bueno, aparte de a través de las coordenadas que os decía en red, Twitter y demás, a través del Congreso estos días estamos perfectamente en contacto por si le estáis un vistacito al portal y os surge cualquier duda, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y que tengáis un buen día aquellos que termináis de comenzarlo por aquí, ya casi es de noche. Gracias, María, por tu ponencia y por el rato que nos has hecho pasar. Y bueno, pues estamos en el ámbito del Congreso Virtual Mundial e-Learning. Acabamos de atender pues otra de las conferencias que están programadas y pues les recordamos que en la página web del Congreso quedará la grabación de la ponencia donde la podrán recuperar y también allí pueden interactuar con la ponente o entre ustedes escribiendo pues sus mensajes en el chat, en el foro que hay allí al respecto. Muchas gracias a todos y si por favor pueden ir abandonando la sala, al final se procederá a la grabación del evento que quedará para su posterior visualización. Gracias a todos, buenas tardes. Si quieren despedirse por el chat, quedará constancia tanto de su ubicación
como de la hora. Fíjense a mano derecha de la línea de chat que va apareciendo la hora de cada uno de los componentes, la disparidad horaria que tenemos. Gracias amigos y hasta la próxima. Gracias María. Hola Claudio, no sé si estás en la sala, por favor envíame un mensaje en el chat para verificar que estás. Sí, Fernando, estoy acá. Quédate tranquilo, yo cierro la sala. Sí, es que yo me voy, gracias. Un saludo María, hasta la próxima.